¿Qué tal? Muy buenas, el poder está en ti. Dejábamos el programa anterior, imaginariamente, en medio del océano, con una herida que te has podido hacer al nadar, has chocado con una roca y te has quedado ahí en medio del océano, estás completamente abandonado, cuando de repente tú ves una aleta y luego ves otra aleta y otra y te das cuenta que estás rodeado por tiburones dispuestos a atacarte cuando menos lo pienses. En el momento menos pensado es ahí donde ataca el tiburón, naturalmente por sorpresa. Quiero trazar esta metáfora absolutamente real porque ha pasado. Hay muchos testimonios de personas que han sobrevivido, o algunas no, pero las que han sobrevivido lo han podido contar, lógicamente, a un ataque de tiburón. Y siempre se dan cuenta y siempre dicen lo mismo. Es un ataque repentino cuando menos lo esperas. Y esto sucede también en el mundo real y en el mundo del trabajo y en el mundo de las profesiones, como nos va a contar César Dockweiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto saludarte. Usted ha estado buenas tardes. Rodeado de tiburones, no. Se me caen los papeles, no importa. Sí, ya lo sé, pero porque no sabría qué hacer. Yo creo que sí. No, pero buitres, ratas, coyotes, alimañas lo han rodeado toda su vida. Usted. Bueno, y creo que pirañas en una ocasión, que me lo han contado por ahí. Sí, pero eso fue en un río, por ahí por el Beni, etcétera. Sí. Y lo que sí había que verificar es que no tengas ninguna herida porque te podías entrar a bañar al río, ¿no? Claro, pero la gente que estaba con ustedes les decía que ellos eran cadetes y se fueron a bañar a un río. Estamos oficiales de pilotos. Pilotos. Y se fueron a bañar a un río por el Beni, ¿verdad? No, era en el departamento de Santa Cruz, cerca del Parque Noel Kempf. Mercado. No, era en Huanchaca. Y sí, ¿verdad? Huanchaca. Sí. Cuando se van ustedes a Huanchaca, se quieren bañar en un río, hacía mucho calor, y veían a la gente, esto me lo han contado, veían a la gente que estaba ahí en la orilla. ¿Por qué la gente no se mete? Y la gente les decía, métanse, ánimo, se reían, ¿no? Comentaban entre ellos, mira estos dos que han venido, estos pilotos se van a meter, que no saben a dónde se están metiendo. Y la gente, pues estaba en la orilla, pero no era una gente normal, parece esta una historia de Stephen King. A uno le faltaba un dedo, a otro le faltaba un brazo, a uno tenía una tremenda mordedura en la pierna. Era porque ese río, esa poza, estaba infestada de pirañas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es. Pero bueno, la primera etapa del proyecto del teleférico no diría que estaba infestado de pirañas, pero esto lo vamos a traer cuando les comentemos sobre otro episodio, ¿sí? Cuando en el caso mío, ¿sí? Fui odiado por el teleférico. Creo que ahí funciona mucho mejor. Bueno, pero ya. Me gusta como introducción. Experto en hacer spoilers. Ya nos estamos adelantando ahí, ¿no? Bueno, pero ese tema va a estar súper interesante. Vamos a hablar ahí ya algo de política, además, ¿no? Pero bueno, vamos en acá. Un poquito decíamos, no va a ser nada fácil, ¿cierto? Les dije en una reunión, ¿no? ¿Quién dijo que era fácil? Y bueno, nos tocó pues ya en el terreno, ¿no? Vamos a construir la línea roja en la zona de 16 de julio. Nos invitan los vecinos al lugar, ¿sí? Para que hagamos una socialización. Nosotros vamos contentos, 2 vagonetas, nos da el equipo para exponerles de qué se trataba el proyecto. En lo que estábamos llegando, ¡pam! Los cohetes, ¿no? Y nosotros dijimos, no, ojalá con banda. No era solamente los cohetes. Y nosotros dijimos, nos están dando la bienvenida. Había sido señal de que el enemigo había llegado. ¿Sí? Y no solamente, el enemigo ha llegado y los cohetes. Y además habían soltado a todos los perros. Y los perros nos esperaban así, no sé cómo los habían tenido tan enardecidos, que incluso uno de esos perros mordió a uno de los técnicos que tuvimos que evacuarlo. La metáfora del tiburón. Bueno, sí, continúa. Entramos al salón, ¿no? Nosotros a hacer la exposición, toma la palabra el dirigente y dice: a ver, señores, nosotros aquí ya hemos estudiado el proyecto y este proyecto nos hace daño. ¿Y los perros dónde estaban? No, ya estaban afuera. Ya estaban afuera. Seguían ladrando seguramente y bueno, y uno de los técnicos de ida a la... ¿Qué dice Don Quijote? Sancho, los perros ladran, porque es señal de que estamos avanzando. Ahora. Muy bien. Muy bien. Y bien, pero creo que eso era además un tema muy complicado porque el dirigente dice:
aquí nosotros ya hemos evaluado, no necesitamos escucharlos. ¿Sí? Ese proyecto nos hace daño, aquí está el documento, tiene que firmar acá, y era un documento que decía, no vamos a construir la estación de la línea roja en la zona 16 de julio. Y mí le digo, ¿saben qué? Discúlpeme, pero yo no puedo firmar esto. Yo solamente soy el técnico de la UTC, pero esto tiene que ver más arriba, mucha gente. No, si usted no firma eso, no se va de aquí. ¿Sí? Puerta Listo, cerrada. nos cerraron la puerta, los vecinos se fueron a la parte de atrás, era como un auditorio, nosotros nos sentamos, hacía un frío terrible en el lugar, ¿no? Y de ahí era pues como que nos mirábamos de esquina a esquina en el ring, ¿no? Nosotros estábamos en esta esquinita, cerrada la puerta, prohibido salir, y ellos estaban en el otro lado. Y obviamente estaban reunidos y de rato en rato miraban, ¿no? Miraban qué hacíamos nosotros nada más. Viene el dirigente un rato de eso y dice, bueno, ¿y qué han decidido? Dice, no, nada, esa es nuestra posición. Se va otra vez el dirigente. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué han pensado? Bien, ¿sabes qué? Está haciendo mucho frío, no sé si tienen un cafecito, unas frazaditas aquí, porque va a hacer mucho frío toda la noche. No nos vamos a nada. Se volvió. Hasta que un rato han dicho, estos no van a cambiar, ¿no? No van a cambiar. Entonces se agarró el dirigente y dice, bueno, ¿sabe qué? ¿Qué tal si declaramos un cuarto intermedio? Suele ser la salida típica. Listo, cuarto intermedio. Sí, claro, cuarto intermedio para tratar el tema. Listo, bueno, nos liberaron. Fuimos secuestrados, así textualmente, secuestrados por el desarrollo. Es decir, es que ellos no lo entendían, no comprendían que el proyecto les iba a traer desarrollo. Era una zona abandonada de noche, oscura, peligrosa, con asaltos y con muertos. Yo recuerdo... bueno, sí, era. No, perdón, porque ahora con el teleférico no es así, no es tan así. Te acuerdo que cuando estábamos construyendo, que todavía era peligroso, lo mataron a una persona, nos la tiraron al muerto ahí. Es verdad. O sea, así era la cosa. Y bueno, oponerse a un proyecto así no lo podíamos entender, pero bueno, tuvimos que hacer socializaciones, explicamos cómo iba a ser el proyecto, una serie de cosas. Hoy yo voy a la zona 16 de julio por diferentes razones, y los vecinos salen, me saludan, son hoy mis amigos. Son los de la feria, y saben, feria más importante del mundo. Que ha cambiado muchísimo su vida, la vida de ellos, pero principalmente hoy son los principales, se puede decir, personas que difunden sobre el impacto que ha tenido esto en su vida. Es parte de los problemas que hemos tenido. Lo hemos tenido con los choferes del transporte, que ellos decían, ¿sabes qué? Ese proyecto nos va a quitar el trabajo, nosotros tenemos el derecho al trabajo, nos van a quitar el pan de nuestra casa, porque ahora con eso ya nosotros no vamos a poder trabajar. Y también en esa oportunidad yo logré zafar, salí en el momento preciso, pero lo secuestraron también algunos compañeros así. Fue complicado. O sea, al final este tipo de proyectos a veces no se llega a entender en su realidad, en el objetivo mismo que se tiene, y la gente siempre ve desde su perspectiva, esto me va a afectar a mí, ¿sí? O en lo contrario, ¿en qué me va a beneficiar? Que es peor todavía. Es decir, no solamente ha habido lo malo, sino en lo que yo no puedo sacar tajada, César, y eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? A veces ese pensamiento tan tremendamente egoísta. Sí. Si de aquí yo puedo sacar algo de platita, me va a ir bien. Pero además de eso, es una mirada, digamos, muy personal. ¿En qué voy a ganar yo? Claro. ¿Cuál va a ser mi beneficio? Falta el tema de una visión un poquito más allá. Es decir, es que miramos aquícito, ¿no? Estamos ahí mirando. Sí. Es que esto me va a afectar, me va a quitar mi trabajo y tengo que reclamar. Pero levanta esa venda, esa neblina, esa cortina que no te deja ver, y dice, oye, pero ¿qué va a ocurrir más adelante? ¿No? Y creo que eso faltó. Hasta que empezamos con el proyecto, porque fue parte de un proceso excepcional, ¿no? Ya el proyecto anunciado, ¿sí? Empezamos ese proceso de construcción, todo lo que sea, ¿sí? Y llega, por ejemplo, a aparecer las primeras torres, monguitos. La gente ya empezaba, ¿no? a hablar, oye, ya parece que a veces en realidad no había sido mentira, no había sido solamente una oferta política como quisieron posicionar en algún momento. Después llega la primera cabina y la presentamos en la estación central, y la primera cabina, wow, ¿no? Ya va a ser realidad. Y luego viene el tendido del cable, ¿no? Un helicóptero, una casualidad, el helicóptero color rojo para la línea roja.
Recuerdo cuando habíamos extendido el cable de la línea amarilla, decían, ¿y ahora el helicóptero va a ser amarillo? Me preguntaste, ¿no? Tiene sentido. No, claro, y como si hubiéramos preparado todo nosotros en la primera, ¿no? Y recuerdo cuando hacía el tendido del cable guía, el helicóptero, en las terrazas y en las ventanas del recorrido de la línea roja, bandera tricolor. Claro. Y dije, wow, maravilloso, la gente se apropió, porque eso era el sentido, apropiarse, entender de que lo que se estaba haciendo era para beneficio de todos, ¿no? La gente aplaudía, era todo un espectáculo, la gente se había sentado, hacían picnic, ¿no? En el lugar y estaban viendo todo. Es decir, la gente boquiabierta, ¿no? Ante aquella situación que fue un gran abreboca, ¿no? Y ese abreboca se traslada después a un lugar que yo le llamé el lugar del abrebocas, justo, Ramón. Sí. ¿Sabes por qué? Hicimos todo ese proceso de entrenamiento, de capacitación, no solamente al personal técnico, sino también a los usuarios. Entonces teníamos que decirle, ¿cómo vas a usar si es un sistema totalmente nuevo? Entonces dijimos, vamos a subir a la gente de la ciudad de La Paz, no, gratis, todavía no había la apertura comercial de La Paz, que den una vuelta y retornen a La Paz. Dan una vuelta, no se bajaban. Y lo mismo los del Alto subían, entraban. Entonces yo estaba en la estación central, en un lugar donde podía percibir de los que estaban llegando por primera vez o de los que estaban retornando de su viaje. Tenía eso, porque yo caminaba unos pasos y en el mismo andén recibía a la gente que llegaba o veía a la gente que iba recién a subir por primera vez. Filas en La Paz, 4 kilómetros de fila. Todo el mundo y en el Alto 6. Era impresionante, o sea, la cantidad de gente, unas filas, y la gente quería subirse y tener la primera experiencia con el teleférico. Y recuerdo que subían a la estación, subían las gradas y tenían que girar, y cuando giraban era su primer contacto con ese transporte nuevo, la tecnología, la modernidad, las cabinas moviéndose en el lugar. Y era automático, Ramón, automático. Pasaban así, mira, y abrían la boca. De admiración. Era sensacional. Por eso yo le bauticé ese lugarcito, esa esquina, el abrebocas. El abrebocas. Y claro, y subían, ¿no? Y daban la vuelta y volvían, ¿no? Y era algo sensacional porque también percibías a las personas que ya habían hecho su primer vuelo, ¿no? Para que todos puedan volar, decíamos nosotros, porque eso era. Mucha gente ni siquiera se había subido a un avión, no sabían cuál era la sensación de estar en el aire, etcétera, de subirse a una cabina en pleno movimiento, que yo le llamé el salto al futuro, ¿no? Porque era un salto al futuro. Los chicos, los jóvenes, los subían como si hubieran nacido con eso, ¿eh? Normal. Pero ya las personas mayores. Ponían, es verdad, la misma sensación que tienen muchas personas, especialmente algunas señoras, cuando se suben a una escalera mecánica. Exacto. ¿Verdad? Que ponen el pie ahí, no sé qué va a pasar, y se aferran ahí. Es increíble. Esto pasaba y aquí ocurría lo mismo, porque claro, están muy bien subir al vuelo. ¿Se acuerdan antes cuando al transporte hacíamos subida al vuelo? Ahora ya no hay eso, ¿no? Bajarse al vuelo. Esto era lo mismo. Entonces, cuando estaban en la cabina y la gente pues le tenía miedo y retrasada al subirse. Súbase, señor. Y entonces había cabinas que se iban vacías porque no esperaban a que suba la gente, no se puede, estaba en movimiento. Un sistema automatizado de apertura de puertas, sube la gente, se cierra y se va. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para que la gente no le tenga miedo al salto al futuro? Porque así lo bautizamos, el salto al futuro. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos los agentes de andén, ¿no? Que colaboraban a las personas, dijimos, usted tiene que ayudarle, ¿sí? Entonces le va a dar la bienvenida. Bienvenido, ¿no? Y le da el empujoncito. Ya no uno piense mucho, ¿no? Entonces, no, claro, no, con cariño. Con cariñito, sí. Bienvenido, Tim, y listo, no le das tiempo a pensar y ya estaba dentro. Sí. Tim, y así. Y no funcionó. Lo mismo para sacarlo de la cabina, ¿no? Porque, claro, igual ese movimiento para bajarse, bienvenido, Tim, el jaloncito, ¿no? Aquí ven, ¿no? Y bienvenido. Pero la sensación de la gente que llegaba era espectacular. Era una sonrisa, es una alegría, emoción. Había de todo. Recuerdo de un grupo de jóvenes que había subido, ¿no? Ya terminó la vuelta cuando que en una cabina venían Alabín, teleférico, ra. Sentados, ¿no? A lo mejor la cabina iba... No, iban sentados. Yo recuerdo que iban haciéndole barra.
barra el teleférico. Claro. Nadie se los había dicho, no había dicho, ay, ¿sabes qué? Cuando lleguen, por favor, van a hacer barra. No. Ellos de su propia iniciativa. Porque seguramente sintieron que esto era maravilloso, que les iba a mejorar la vida, una serie de cosas. No, y además que era suyo, porque esa es la idea. Cuando la empresa pudo haberse llamado Teleférico Bolivia, Teleférico La Paz, pero cuando tú pones el MI, ¿verdad? El adjetivo posesión, el MI ya es que es tuyo. Ya hay una apropiación absolutamente justa y necesaria de algo que es un bien común, ¿verdad? Creo que lo he definido bien. Y esto ha logrado, ese empoderamiento, ha logrado algo que no ocurre con todas las cosas públicas. Es correcto. ¿Sí? La ciudad la caminamos y encontramos que el parque está pintado, está sucio, que al basurero ya lo habían roto, que los árboles no los cuidan. Nadie cuida la cosa pública porque no la sientes de tu propiedad, ¿cierto? Es verdad. Pero en este caso, ¿sí? No, es impecable. Ha cumplido 10 años el teleférico hace semanas atrás, ¿cierto? Y vos vas a la estación, no las han rayado, las cabinas no están rayadas, los baños, que normalmente son los principales lugares donde sufre de la agresión ciudadana, respeta mucho. Todo no tiene el pintado tradicional de las puertas detrás del baño, donde uno se entera hasta de teléfonos, no hay una serie de cosas. No es nada de eso. Entonces, ¿qué significa? Que ocurre lo mismo que ocurre en su casa. Lo cuido esto como si fuera mío. Claro. La apropiación. Importante, ¿no? Ese proceso creo que deberíamos irradiar de las estaciones del teleférico, empezar a avanzar y así como círculos de todas, convertir a toda la ciudad en nuestra propiedad, sentirla nuestra, empezar a cuidarla y bueno, yo creo que así podemos construir ciudades hermosas. Sí, es verdad. Define usted el concepto de cultura ciudadana. Sí. Yo creo que el teleférico ha conseguido que los paceños y alteños y la gente que viene a La Paz y la conoce, los turistas, etcétera, o circunstancialmente viene a La Paz, respete algo que es de todos, ¿verdad? Así es. Y no hay agresión, y no hay violencia, son espacios libres de violencia, espacios de solidaridad, de mucho respeto y de mucha educación. Educación urbana y cultura urbana para mí son claves a la hora de entender el teleférico, que nos ha convertido en líderes mundiales en ese aspecto, ¿verdad? Hemos dejado de ser cola para ser cabeza. Así es. Y este es un tema que el que tú estás mencionando desde la cultura. Sí. Trabajamos dos elementos fundamentales. Uno al interior del teleférico, que es la cultura organizacional orientada a la vida. Correcto. Una cultura organizacional de la mejora continua. Cada día tenemos que ser mejores. Y cada persona que llegue al teleférico, a la estación, una serie de cosas, la tenemos que atender como si fuera nuestro pariente más querido. Esa era la cultura organizacional orientada a la vida y a la mejora continua. Y el segundo componente era la cultura teleférico, hacia la gente. ¿Sí? ¿Sabes qué? Vamos a hacer por ti cosas excepcionales, pero también esperamos tu respuesta excepcional a este proyecto. Y eso ocurrió, generó una conexión. No, y una retroalimentación entre la empresa y la gente, claro. Y ahí es como tú decías, ¿no? Que es antes Bolivia siempre ha sido el país que ha estado copiando cosas, ¿no? ¿Qué han hecho en Estados Unidos? ¿Qué han hecho en Argentina? Y nosotros sí, a ver, hagamos lo que han hecho en otro país, Siempre hemos sido los que estamos mirando para seguir los pasos de un líder, ¿cierto? Pero en este proyecto, los bolivianos nos convertimos en líderes, ¿sí? Es decir, cabeza. No sé de otro proyecto boliviano y creo y estoy muy, muy seguro de que es el único proyecto boliviano que ha recibido a 5 presidentes en función, sí, que han estado en una cabina. Es más, el Papa tenía que estar en el teleférico. Más de 100 medios de comunicación del exterior han llegado a reportar desde La Paz, Bolivia, desde el Alto Bolivia, a decirle, miren lo que están haciendo los bolivianos. ¿Sí? Recuerdo de programas así, no le digas a mi madre, por ejemplo, había un francés que tenía un programa que se emitía por no sé por qué canal, le dijo, esto debía estar en París. ¿Sí? O sea, cosas así, ¿no? Más de 60 ciudades, hasta que lo que yo estuve, habían venido de otras partes del mundo a conocer la experiencia boliviana para replicarla en su país. Eso es estar a la cabeza.
¿sí? Y algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Los bolivianos podemos, ¿cierto? Por eso el poder está en ti y podemos hacer transformaciones en nuestra casa, en nosotros mismos, en nuestra ciudad, en nuestro país. Podemos hacerlo y ese es un ejemplo. El teleférico es un ejemplo del poder que todos tenemos. Pues nada, me deja sin palabras en esta ocasión, César. ¿Sí? Weiler, sí, no, ha sido Eso es muy difícil, ¿no? Pero, dejarlo sin palabras a Ramón. El poder está en ti, de dejarme sin palabras. Muchas gracias, hasta la próxima.